Ya estamos listos. Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Este jueves, 2 de diciembre del 2021, transmitimos desde la mitad del mundo. Quien les habla, Susana Naranjo, les da la más cordial bienvenida a su programa Salud y Vida. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado supremamente especial. Nos encanta tenerlo aquí después de tanto tiempo. Como conversábamos tras micrófonos, dice, lamentablemente tenemos que reunirnos por el mismo tema, que es hablar sobre COVID. Así que bueno, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida al analista de datos, Carlos Oporto. Carlos, buenos días y bienvenido. Buenos días, Susana. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, un gusto poder conversar contigo nuevamente. No, muchísimas gracias a ti. Sabemos que Carlos lleva unas estadísticas muy importantes de todo el sector salud, también de otros sectores, pero bueno, el tema que nos concierne hoy es hablar sobre salud, es hablar sobre el COVID-19, también sobre esta nueva variante que tenemos a nivel mundial, que es Omicron. Es importante comentarles también que estamos siendo retransmitidos a través de nuestro canal aliado prensa.es. Para entrar en materia, también es importante comentarles que el día de ayer se realizó un plantón en varios hospitales, en la salida o en la entrada, el ingreso de varios hospitales a nivel país. Y esto debido a la falta de medicamentos en los hospitales públicos que se agudizó durante la pandemia, tema que no se ha solucionado. A pesar de que el Ministerio de Salud declaró en emergencia a 134 hospitales públicos el 11 de agosto del 2021. El objetivo del ministerio era adquirir 123 medicamentos destinados a tratar enfermedades graves, raras, huérfanos y catastróficas. Sin embargo, apenas pudo comprar 42 por una inversión cercana a $2 millones, lo que se logró apenas con el 34% de su meta. Esta adquisición se dividió en varios medicamentos contra el cáncer, males crónicos, infecciones antibacterianas, sedantes y analgésicos, medicinas para trasplantes, terapia cardíaca, hipertensión arterial y agentes antitrombóticos. Sin embargo, sabemos que solamente se llegó al 62% del abastecimiento y esto gracias a la nota de primicias que le estamos revisando en este momento. Bueno, Carlos, esa es la expectativa que tenemos en este momento. Tenemos también, entremos ya al tema de la situación COVID-19 en el país, por favor. Sí, bueno, hemos visto que desde el mes de agosto, para comparar un poco, ¿no? Veníamos comenzando desde 1 de enero, ¿no? Comencemos desde principios de año, pues tuvimos ese aumento sostenido que terminó un confinamiento, ¿no? Un confinamiento los fines de semana en el mes de abril, a finales del mes de abril, cuando era un tope de casos, cuando no teníamos ya ninguna cama UCI, las personas pedían ayuda en redes sociales por camas o por oxígeno, medicinas. Eso fue lo que pasó en abril, ¿no? O sea, de ahí, posteriormente, vino una disminución y ha ido disminuyendo constantemente hasta por lo menos el 1 de octubre, ¿no? A partir del mes de octubre hemos visto un cambio de tendencia y hemos visto un aumento leve sostenido. Un aumento otra vez, ha aumentado los casos, ha sido de manera leve, no ha sido como que progresivamente, pero esto ya lo vimos el año pasado, en octubre, que iba aumentando lentamente, ¿no? Hasta que pasó el confinamiento de abril, ¿no? Entonces, por eso es que se da este poco de alerta, diciendo, bueno, están aumentando los casos, ¿no? No es obviamente grave como abril, pero está sucediendo, ¿no? Y si podemos ver, por ejemplo, a comienzos de abril, los casos confirmados estaban en 150 diarios y ahora estamos en 350. Entonces, sí se nota ese aumento. Y, por ejemplo, también podemos ver, hay otros datos que usualmente no se comentan tanto, pero también se da el caso, los casos probables, ¿no? Que por alguna razón todavía no tienen una respuesta de la prueba PCR o no se ha podido realizar. Acordarse que este país hace muy pocas pruebas PCR en comparación con Chile. Chile hace 40.000 diarias, Ecuador hace 3.500. Entonces, siempre hay un subregistro bastante grande, ¿no? En casos probables, teníamos más o menos unos 100 aproximadamente,
a comienzos de octubre y ahora tenemos 700 diarios. Entonces, es un cambio, ahí sí se ve el aumento, ¿no? Entonces, si sumamos los dos, los probables con los confirmados, teníamos unos 250 a comienzos de octubre y ahora estamos en los 1100. Entonces, Una ahí sí se ve ese consulta, aumento. perdón, ¿esos datos que tenemos son los datos del Ministerio de Salud Pública? Sí, los que publican en un PDF todos los días. Así es. Claro, en casos confirmados, abajo aparece lo de los casos probables. Usualmente a veces lo de los casos probables nadie lleva la cuenta, pero sería importante también comunicarlos, ¿no? La positividad también está encima del 10%, eh, lo cual indica que todavía la transmisión es alta y son insuficientes las pruebas. Y los fallecidos confirmados desde el mes de octubre han aumentado de 3 y ahora estamos en 24, ¿no? Diarios. Entonces, sí hay un aumento, obviamente no es, como decía, como estábamos en abril, pero ocurre este aumento, también se lo ve, por ejemplo, en camas UCI. En camas UCI ocupadas teníamos 100 a comienzos de octubre y ahora estamos en 171 ocupadas, ¿no? UCI COVID. Entonces, Correcto. también se ve ese aumento, se ve aumento en hospitalizaciones en general también, en cuidados intermedios. Para comparar, en agosto eran 500 ocupadas, ¿no? Entonces, por eso no es definitivamente como estábamos antes, pero se comienza a ver ese aumento, ¿no? Ese aumento sostenido, que es lo que preocupa, que no cambia la tendencia, no disminuye, sino que sigue aumentando. Claro, lo que explicaban en una rueda de prensa la ministra era que, a ver, pasaba el Ministerio de Salud Público porcentajes de incremento o no de Correcto. casos UCI para los hospitales. Pero claro, eso no iba en relación al número real de camas, porque al hablar por porcentajes, como disminuyeron, retiraron una gran cantidad, retiraron las carpas y la cantidad de camas que se crearon, como fue aquí el Bicentenario, ¿verdad? En los hospitales, por ejemplo, en los hospitales de Guayaquil también pusieron carpas para atender en los exteriores con camas a los pacientes de UCI. Todo eso se retiró, entonces, claro, es como volver a cero y de ahí empezar a 100. Entenderíamos que el número de camas que se están utilizando para UCI COVID eh, no ha excedido el número de las camas UCI en general que tienen los hospitales. ¿Es correcta esta afirmación? Sí, sí, lo que estamos viendo también es que progresivamente, como están aumentando los casos y como están aumentando las camas ocupadas, veo que los hospitales están ampliando áreas, ¿no? Entonces, eso es lo bueno de todavía se puede ampliar áreas. Obviamente no es ilimitado, llega un momento en que ya no hay cómo ampliar más, pero, por ejemplo, vemos que los hospitales del MSP sigue existiendo ese 50% de camas UCI. No significa que no ha aumentado. Han aumentado las camas totales, pero también han aumentado las camas asignadas. Como tú dices, no solo hay que ver el porcentaje, sino hay que ver las camas totales, ¿no? Ujú. Entonces sí vemos que ha aumentado eso, lo mismo en el IES. En el IES igual, está un 60%, pero se ha mantenido más o menos hace 2 semanas el 60% porque están aumentando también espacios, ¿no? Lo que más vemos, camas ocupadas, es en el sector público, ¿no? El sector privado está aumentando, pero de una manera más lenta. Perfecto. Eso también puede ser porque, bueno, la gente se está volcando hacia la parte pública, porque conocemos Correcto. todo el tema de los hospitales privados y todos los problemas que se dieron, las garantías de los $20,000, de los 30,000, de los 5,000 para ingresos y demás. Entonces, en este momento, pues, y la situación económica no está tampoco como para que la mayoría de la población acuda a centros hospitalarios privados. Entonces, claro, ahí se va a dar una mayor demanda en los centros públicos, con la asistencia del Ministerio de Salud Pública y del IES, obviamente. Exacto, sí, sí, eso es algo que definitivamente, aparte de que la mayoría de camas hay en el sector público, a veces se pensaría que 50-50%, pero no es así. Y por eso también, por los costos, definitivamente, ¿no? Como tú dices, por los costos, pues hay quien puede pagar $30,000, muy pocos los que puedan pagar $30,000 por una estadía en UCI por 15 días o por 20 días, ¿no? Recordar que el COVID lo complicado es
es que necesitan muchos días de hospitalización y muchos días de UCI, y por eso se empieza a llenar más fácil, ¿no? Claro, el tema de la recuperación en personas, y eso también debes tenerlo tú en las estadísticas, la recuperación de COVID en personas que han ingresado a UCI eh, sobre los 65 años es mucho más lenta que aquellas personas que son menores de 50 o que de 40. O bueno, ni siquiera, y hablar de jóvenes, ¿no? Sí, exacto. Algo bueno es que con la vacunación, aunque ingresen en UCI, hay menor mortalidad, ¿no? Entonces, eso es algo bastante bueno que no ocurría antes, que, bueno, disminuye un poco el riesgo de muerte, ¿no? O sea, aumenta un poco las pacientes que están hospitalizados no están tan graves, y los que sí se agravan, pues tienen un poco más de probabilidades de salir de la UCI. No, eso es importantísimo. Tenemos los porcentajes de vacunación real en el país por edades, tal vez. Por edades, sí, sí, ya te los Por leo. favor. Sí, sabíamos también que la edad que menos se ha vacunado hasta el momento es entre 18 y 30 años. O sea, hay una franja de la población que definitivamente no está de acuerdo con la vacuna y no se ha vacunado. Sí, justo veía del doctor Esteban Ortiz un dato interesante que puso el otro día, que era que 500.000 personas en Ecuador son antivacunas. Eso más o menos equivale a un 3%, ¿no? Esto lo vemos en otros países como Portugal, justo coincidencia, el 3%. Este porcentaje ya es muy complicado llegarle, probablemente nunca se pueda, ni con campañas, ni con nada. O sea, eh, por así decirlo, bueno que no sea tan alto, porque significa que sí podemos llegar a un techo del 95%, ¿no? O sea, si solo es un 3%, bueno que no sea tan alto. Hay otros países que es el 50%, 60 o 40%, Es altísimo. como Rumania, o sea, ahí no hay nada que hacer. ¿Qué podemos hacer ahí? Y eso es, por ejemplo, en Europa del Este ha sido lo complicado, que hay vacunas, pero las personas no las quieren. Y eso es bastante complicado. Por ejemplo, vemos que en lo que es en 80 años y superior, según los datos del MSP, está el 100% totalmente vacunado. Evidentemente pueden todavía haber personas que no se hayan vacunado, pero esto es una predicción del INE, como no se ha hecho un censo desde el 2010, puede haber un poco de diferencia, ¿no? En ese caso, ¿no? Pero deben ser muy pocos, muy puntuales las personas que no están vacunados en el país, mayores de 80 años. Ahí empieza a disminuir de 70 a 79 años, tenemos el 87%, entonces sí es una diferencia mayor. De 60 a 69 años también el 87%, 86% en 50 a 59 años, 25 a 49 años tenemos el 83%, entonces si vemos, hay una buena cobertura, en mayores de 25 años, de 18 a 24 años el 78%, y de 12 a 17 años el 57%. Entonces, vemos que hay una muy buena cobertura, al menos en mayores de edad. La cobertura es buena, en todas las franjas de edad supera el 75%, y vemos cómo se está comenzando a vacunar grupos más pequeños, pues lo más probable es que para mitades de diciembre lleguemos a un 70% totalmente vacunados en todas las edades, ¿no? O sea, en toda la población del Ecuador. Sí, hay inquietudes de parte de la población también para saber cómo o dónde deben vacunarse las personas de las diferentes edades, porque como ya hay la disposición del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Que a partir de este mes de diciembre, lo que se iba a hacer a partir de enero, que todos teníamos que vacunarnos con una tercera dosis, lo cambiaron para ahora, para diciembre. Entonces hay un poquito de confusión de saber quiénes, en qué horarios, en qué edades y demás. Para eso a nuestros amigos les recomendamos que revisen nuestras redes sociales. En Salud y Vida van a encontrar el cuadrito indicándoles en dónde cuándo les toca a ustedes la tercera vacuna. Carlos, ¿qué opinas de la tercera vacuna? Bueno, ya lo que hemos visto en países como Israel y otros países es que definitivamente con las dos dosis, pues a lo largo del tiempo no va a ser suficiente. No podría confirmar si es algo, porque los datos coinciden, si es algo porque con el tiempo, con los 6 meses, disminuye la efectividad de las vacunas,
o porque la variante Delta se volvió dominante en el mundo y en ciertos países, y esa variante disminuye también de por sí ya la efectividad de las vacunas, ¿no? Comparado con la alfa o con la que fue creada las vacunas, que fue la original, ¿no? Eh, Debido a eso, y probablemente por otras variantes que vengan, pues sí se recomienda la tercera dosis, y el MSP lo está recomendando a partir de los 6 meses, ¿no? De los 6 meses que se tuvo la segunda dosis. Como se hizo esa campaña de vacunación masiva en julio y agosto, lo más probable es que la mayoría le toque en enero y febrero, ¿no? Más o menos. En este momento, por ejemplo, a mí todavía me toca recién en febrero, Ya, eh, pero ya hay muchas personas que ya califican en este momento, entonces recomendarle a cualquiera que ya tenga 6 meses, pues revisar en las redes sociales del MSP o en las de Salud y Vida, pues los lugares donde pueden acudir para poder aplicar esta tercera dosis, que vemos que sí es baja la cobertura de momento en el país, llega a un 2%, entonces eso sí habría que incrementarlo, ¿no? Tal vez hacer una campaña más de por qué es necesario esta dosis de refuerzo. Para algunos será la segunda con Cancino, para otros será la tercera. Y definitivamente será algo necesario. Vemos, por ejemplo, en Portugal. En Portugal justo puse un tuit ayer de que han llegado al 87% totalmente vacunados. Pero igual, los casos han aumentado en los últimos días. Igual que los fallecidos, está controlada la situación, pero no significa que se erradicó, por así decirlo, el COVID, ¿no? correcto. Definitivamente lo único que falta ahí son los niños. Son niños en Y a Portugal. O eso va sea, dirigida mi pregunta. ¿Tenemos las estadísticas tal vez del porcentaje de niños de escuela y colegio que han sido vacunados? Tú nos diste un dato. Esto en virtud de que el UNICEF el día de ayer hizo un llamado para el retorno a clases, para que se permita el retorno a clases de todos los niños en edad escolar, en edad colegial. Sin embargo, la decisión del COE nacional fue suspender el ingreso a clases para aquellos grupos que estaban programados tanto para diciembre como para enero. sí, definitivamente creo que respondió más a los anuncios de esta variante Omicron, a lo que las personas estaban diciendo y todos los medios, lo mediático que sobre esta variante, a realmente hacer un plan y una estrategia eh, según lo que realmente está pasando localmente en el país, según las camas UCI, según los casos. Creo que sí había que revisar la situación, definitivamente, no solo por esta variante, sino porque la variante Delta recién se ha vuelto dominante en el país. Tomó bastante tiempo, pero recién en el mes de octubre se volvió dominante y hemos visto pues este aumento de, así no existiera esta variante Omicron, habría que pensar qué está pasando porque están aumentando los casos. Definitivamente tenemos en 5 a 11 años, tenemos el 19% totalmente vacunado, pero ya el 62% con una dosis. Eso quiere decir que pronto pues superará el 50%, por lo menos en 2 semanas más, ¿no? Hasta cuando ya se coloquen ya la segunda dosis. Entonces, al menos en lo que es niños y adolescentes que vayan a la escuela, pues estaría un 50% totalmente vacunado ya pronto, ¿no? Sí, Creo que fue tal vez apresurado tomar medidas en este momento, porque no hay datos de esta variante Omicron, se dicen mil cosas, pero la realidad es que para todas las preguntas que me hacen, yo les digo, no sabemos. No sabemos si es más transmisible, es bastante probable, pero no lo podemos confirmar. No sabemos si es menos letal, si es más letal o igual. Realmente hay tantas preguntas, no sabemos si causa más reflexión, si causa disminución de efectividad de las vacunas como la Delta. Hay tantas preguntas que de momento no sabemos y creo que era un poco apresurado. Tal vez era mejor hacer un plan estructurado de pasos, ¿no? Si pasamos estas camas UCI pasa esto, si pasamos esto pasa esto. Si no pasamos, pues no no pasa nada. tomamos las medidas porque no será necesario. Y con respecto a los niños, pues creo que ya han pasado tantos meses que esas escuelas ya deberían haber estado listas todas. Así Han es. pasado tanto tiempo, creo que ya no hay excusas para que veo que hay escuelas que no tenían el techo, filtraba el agua, o sea, más allá de las clases presenciales del COVID, hay muchas escuelas que no estaban listas, para el retorno. Y sí, los niños necesitan estudiar, o sea, ya hay un momento en que
por un tiempo estuvo bien, pero llega un momento en que no podemos tener una generación de niños que no vayan a la escuela. O sea, eso sí también es preocupante, ¿no? Es que es importante la socialización, sobre todo. Sí, Independientemente del sí, aprendizaje real en la catedrático, lo socialización, exacto. importante es la socialización, es que ellos aprendan a ser seres sociales. El ser humano es un ser social y para eso, pues, una de las partes es que se han creado las escuelas. Por eso es tan importante, como tú bien dices y señalas, otro de los puntos importantes es que las escuelas no están listas. Ya han pasado más de 2 años de esto, ya casi 2 años, y lamentablemente no se ha dado atención. Hay denuncias de muchos padres en varios sectores, en varias ciudades del país, donde dicen las escuelas no están listas, no tienen agua, como tú le dices, no tienen techo, no tienen jabón, no hay insumos, no hay profesores. Profesores, exacto. Entonces creo que va un poco por ahí también el tema, porque no estaban listas. Eh, Sé que los que ya estaban yendo a clases presenciales sí pueden seguir asistiendo, probablemente porque esas sí ya estaban listas, ¿no? Y tenían un buen, estaba funcionando lo que estaban haciendo, ¿no? Y la mayoría Pero son sí, privadas. probablemente creo que todas han de ser privadas, la gran mayoría, ¿no? Entonces, eso también es un problema, porque la mayoría de personas se educa en el sector público Así es. y se los está dejando de lado, ¿no? Y es lo que digo, más que nada en los más pequeños, pues la educación inicial es muy importante, como tú dices, socializar, eh, hasta el habla en muchos niños, o sea, Correcto. necesitan hablar con otros niños y jugar o algo, o sea, si los necesitan. Pero ya con tanto tiempo se pudo haber pensado en cómo hacerlo de la mejor manera, sin tanto impacto, y poder tener una métrica de ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Como digo, si no pasa de cierto punto o algo, pues no necesariamente se tendría que tomar alguna medida con las escuelas, ¿no? Carlos, tú Yo eres cerraría un... primero varias o cualquier otra cosa desde las escuelas. Eso también estamos Correcto. viendo, ¿no? Que se ha dado un poco prioridad al comercio y no tanto a la educación, ¿no? Y a la salud de la población. Tú que eres un estudioso de los datos, tú que eres un experto en el tema de datos, creo que eres la persona más relevante del país, por eso nos sentimos muy, muy complacidos y orgullosos de tenerte nuevamente aquí en Salud y Vida. ¿Cuáles son las estadísticas en cuanto a esta nueva variante, Omicron? Perdón, a nivel mundial, hay varios países que han cerrado fronteras. Eh, y como tú bien lo señalas, no hay muchos datos sobre esto, está en estudio. Ayer leí un análisis que decía que los síntomas son muy parecidos al COVID que ha habido hasta este momento, pero sin perder el olfato y el gusto. ¿Cuáles son los datos que tenemos a nivel mundial? En España ya hay, bueno, en Europa hay, obviamente en Sí, Sudáfrica. lo que realmente tenemos datos sobre esta variante es los casos secuenciados y claro también que los casos confirmados de esta variante son porque se ha hecho una secuenciación que se hace en muy pocos casos. No significa que solo haya un caso en un país, sino que se empieza a ver es como para ver una tendencia, ¿no? Eso siempre me preguntan, pero si por 2 casos dicen eso, le digo, no, es que realmente son muchos más. Cuando alguien dice hay 10 casos secuenciados es porque hay ya miles o 2000 al menos, ¿no? En Sudáfrica hay 183 casos confirmados. Eso significa que en ciertas áreas ya está dominante y hemos visto, ha desplazado la Delta, al menos en la provincia principal, la más poblada, en muy poco tiempo, en 2 semanas desplazó a la variante Delta y por eso es la preocupación, ¿no? Pues si la Delta es tan transmisible, que haya desplazado el Delta. Hay muchas teorías de por qué podría ser que no sea tan transmisible, pero como tienen una población tan poco vacunada, pues se han reinfectado, ¿no? En Ghana hay 36 casos, en el Reino Unido 32, Botswana, en Países Bajos también supera los 16 casos, Portugal 13 casos, Alemania, Australia. Entonces, de momento, Italia y España, o sea, de momento es en Europa, la mayoría de casos, como en Europa se pasan tanto de un país a otro, pues ya se debe haber esparcido por toda Europa, ¿no? Más que nada. Eh, por eso también creo que prohibir, entiendo a Sudáfrica, porque hay muchos casos, o sea, básicamente cualquier viajero de Sudáfrica en este momento, lo más probable es que sea esa variante. Eh, y de ahí, bueno, tenemos lo que es en Asia, por ejemplo, en Japón, en Hong Kong, y en Latinoamérica, pues el único país que se ha detectado de momento es en Brasil. Sí creo que hubo una alerta en Perú porque
viajeros, en Japón se detectó variantes que venían, Omicron, que venían de Perú, ¿no? O sea, Ok. el origen era Perú. Entonces, definitivamente la secuenciación en Latinoamérica es más lenta y se hace mucho menos, porque probablemente se detecte un poco después, ¿no? Y en Estados Unidos y Canadá también se ha confirmado, viendo que tenemos tantos vuelos con Estados Unidos y con Europa, que son la O mayoría de los España. vuelos, y con España, pues realmente creo que es inevitable que llegue aquí. Pero de nuevo, viendo cómo fue la variante Delta, que recién se volvió dominante hace 2 meses en Ecuador, no necesariamente significa que esta variante pueda causar algo inmediatamente, ¿no? Tal vez existe una estadística sobre el número de fallecimientos entre, qué sé yo, algún país de Europa y un país latinoamericano. Eso como para tener una idea de tal vez el tema de defensas que se pueda tener en Latinoamérica frente a Europa o Estados Unidos. Sí, sí, definitivamente lo que hemos, hay más una comparación de, por ejemplo, países, los países con más recursos, por así decirlo, Mm. tienen un pequeño, más disminución de, de mortalidad, ¿no? Pero también ha sido, algunos países, por ejemplo, vemos que simplemente los que no se tomaron en serio la pandemia desde un inicio son los más afectados definitivamente, ¿no? Vemos en Estados Unidos, pues ya se acercaron a los 900.000 exceso de fallecidos, o sea, van inevitablemente para el millón. En México, por ejemplo, la diferencia es muy amplia entre fallecidos confirmados y el exceso de fallecidos. Tenemos ya que va para los 600.000 excesos de fallecidos en México, pues, y hay 250.000 confirmados, es diferente. En Rusia lo mismo, en Rusia vemos con todos los recursos que tienen, encima con las vacunas, ¿no? Que tienen, y ya se acercan a los 800.000 excesos de fallecidos. Oh. Es una barbaridad, ¿no? Comparado con lo que reportan oficialmente, que es 3 veces menos. Entonces, en muchos países se da esto, que se vio en Ecuador también, que se reportaba un dato, pero el exceso, los que estaban realmente falleciendo eran muchísimos más, ¿no? Sí. Esto cambia en cada país. Creo que Estados Unidos es más transparente, pues no hay mucha diferencia entre los 800.000 confirmados y los 900.000 de exceso. O sea, no hay mucha diferencia, pero por ejemplo en Rusia, ¿no? Si dieran las cifras reales, sería más mediático, ¿no? India igual, India igual es 10 veces más el exceso que lo reportado. Entonces hay muchos países que no reportan lo que pasa, y ya sea también porque algo que no sea tan mediático o porque no tienen el sistema de detección para confirmar Claro. casos, ¿no? Fallecen personas como lo que vimos en abril de 2020 en Ecuador. Nadie tenía una prueba, entonces no falleció nadie. COVID. Fallecían, pero nadie sabía de qué, ¿no? Y así fue. En las estadísticas oficiales así fue. Fallecían miles de personas, pero nadie sabía por qué. Porque no le hicieron una prueba PCR. El Entonces, tema de creo que pruebas eso, PCR se está realizando en este momento. ¿Hay estadísticas de eso? sí, sí, igual no ha aumentado para nada desde el comienzo de año. Pues a comienzos de año ya te lo veo. A comienzos de año se estaban realizando 3.344 pruebas. Cuando fue el pico de lo más alto, pues, de casos en abril, se llegó a 5.000 Ya. y ahora está en 3.400. Entonces, realmente no ha habido ningún tipo de ampliación del sistema de pruebas ni nada, se mantiene exactamente igual. Por lo cual, es lo que estamos viendo ahora, los casos probables están aumentando, Claro. pero en casos confirmados no se muestran, ¿no? Sino que otra vez tenemos que ver ocupación de camas UCI, fallecidos y confirmarlo de esa manera, que no deberíamos hacerlo, ¿no? De esa manera. Así es, los expertos siempre dijeron que era importante el tema de las pruebas PCR para poder Eh, detectar, para poder saber y para poder tener estadísticas reales. Pero Exacto, definitivamente eso no se hizo. exacto. Sí, es algo que me preocupa porque esperemos que no suba más esto, porque si vemos que no hay más detección de pruebas PCR, que se ha disminuido el personal de salud
que en muchos hospitales no hay insumos básicos, peor para ampliar de COVID, ¿no? Entonces sí preocupa de que no aumente más, porque lo más probable es que no tengamos con qué enfrentarlo, ¿no? Pasaría lo mismo, de personas pidiendo UCI o personas pidiendo ayuda por oxígeno, medicinas y sedantes. Y eso es lo que hay que evitar en este momento, de que la población que se vacune, que siga previniendo con mascarilla. La mascarilla sigue funcionando para esta o para cualquier variante, va a seguir funcionando. Es un virus respiratorio, por lo cual la mascarilla va a seguir funcionando, ¿no? Y, por ejemplo, algo que se está monitoreando, que estoy monitoreando un poco para al menos ver la situación de Omicron en Sudáfrica, ya que hay muy poco datos de información, es el exceso de fallecidos. En este momento no va a haber, porque siempre es un indicador que viene mucho después, y hospitalizaciones. Las hospitalizaciones sí están en aumento, entonces, y veo exactamente la provincia donde está dominante esta variante, ¿no? Es muy temprano todavía como para sacar conclusiones, pero definitivamente sí están aumentando las hospitalizaciones, y en una misma proporción que las 3 olas pasadas que tuvieron, ¿no? De la ola original, de la beta, que fue la variante que tuvieron ellos local, y de la delta, ¿no? Básicamente las 3 olas fueron parecidas, Ya. muy fuertes, tuvieron 3 confinamientos, porque simplemente llegó un momento en que fue muy alto. En Sudáfrica pasa el mismo problema. Tienen, reportaron 89.000 fallecidos confirmados COVID hasta el momento, y hay 250.000 excesos de fallecidos. Entonces, lo mismo, ¿no? Claro. Y cuando uno ve la curva de excesos de fallecidos, muestra la verdadera magnitud, ¿no? Por ejemplo, y en hospitalizaciones, en la provincia de Gauteng, que es la más poblada, donde esta variante de Omicron está eh, siendo dominante, pues por un mes consecutivo, en el mes de octubre, las hospitalizaciones en UCI llegaban a 120, ¿no? Eso era como que constante, ¿no? No había ningún momento Se de disminución, mantenía. pero estaba bastante controlado, ¿no? Recuerdo, es una provincia bien alta, de como creo que 14 millones de habitantes, entonces es totalmente controlado para esa cantidad de población. Pero hace 2 semanas, en un aumento, hace 2 semanas de 286, la semana pasada fue 674, Oh. entonces de 120 a 674, pues. Y esta, pues, se sigue viendo su aumento. Es muy temprano todavía, porque los datos solo hay de lunes y martes, pero sí se ve ese pequeño aumento, ¿no? Entonces, eso es lo que sí hay que estar atentos. No parece que es algo peor, al menos viendo esto, si uno lo interpola con los mismos crecimientos que hubo con la variante Delta, pues se ve igual. También ya hay personas vacunadas, muy poco, 25% de toda la población, y pueden Eso te haber iba a otros preguntar. factores, ¿no? ¿Qué porcentaje de la población está vacunada? Sí, eso también puede influir. Entonces, definitivamente creo que tal vez los datos del Reino Unido van a ser más útiles, ya que son los que tienen más casos, y los reportes del Reino Unido sobre las variantes son muy buenos. Hicieron muy buenos reportes con la variante Alfa, con la variante Delta, con efectividad de las vacunas, con qué es lo que pasa en hospitales. Creo que Claro. ese reporte va a ser bastante útil para, si queremos ver en Ecuador qué puede causar esta variante, ya que el Reino Unido está bastante vacunado, y nos va a servir más, ¿no? Probablemente esos datos. Bueno, y sabemos también que esta variante Omicron sí afecta a las personas vacunadas. Por eso también Correcto, sí. las farmacéuticas están en esta carrera de tratar de detectar qué es para poder cambiar sus vacunas. De hecho, una de las farmacéuticas ha dicho que en 31 días la tiene lista, otra que en 45. Entonces empezaríamos en una nueva carrera de investigación y tecnología para las nuevas vacunas. Exacto, sí, lo importante sería ver si realmente una reinfección sea leve, que sería lo bueno, y que a futuro las reinfecciones sean leves de todas las variantes. Son cosas que todavía no sabemos, que hay que esperar, que hay que esperar hasta ver Por y otro poderlo lado, confirmar. hay ciudades en el mundo que ya han anunciado el cierre, ¿verdad? El confinamiento, mejor dicho, para las festividades de Navidad y Año Nuevo. Sí, es que antes de esta variante,
Omicron, en Europa ya venía un aumento de casos, ¿no? Antes de ser detectada esta variante, pues en muchos países comenzaron a aumentar los casos, en Alemania, en Austria, bueno, la situación en ciertos países, en Rumania y Bulgaria, se volvió muy complicada, se volvió como la de abril de este año, y en algunos países superando esa situación. Entonces, sí, definitivamente hay países que se complicó demasiado, se complicó demasiado. Si comparamos y pasa eso en Ecuador, pues eh, sería Tocará, desastroso, pero definitivamente no tenemos un sistema de salud que aguantaría eso, ¿no? Por eso más que nada hay que prevenirlo. Si vemos que en Europa está pasando, pues ya nos da un poquito de alerta, porque a veces a nosotros las olas nos caen un poquito después. La ola de alfa realmente tuvo ese pico en abril y bueno, eso es lo que hay que prevenir más que nada. así es. Y decirle a todas las personas que, bueno, la opción que tenemos en este momento es vacunarse. Así que, por favor, acudamos a los centros de vacunación, revisemos cuándo es nuestra fecha que nos toca vacunarnos y es realmente la única opción que tenemos en este momento y es un tema para relevar pues del gobierno nacional, que sí fue el plan 90-100, ¿verdad? Correcto, sí, sí, eso es lo que da un poquito de tranquilidad, de que hay la infraestructura y las vacunas suficientes para colocarse refuerzos. En ese sentido no hay problema, es más que nada, y está en cada uno, como dices, de acudir, ¿no? Y pudiera irse a aplicar la dosis de refuerzo cuando toque, ¿no? Así es. Lamentablemente el tiempo ya ha concluido. Mi querido Carlos, quien está en Guayaquil, no lo había dicho, así que coméntanos cómo está esa ciudad hermosa. Pues sí, bien, tranquila un poco. Por suerte, aquí con la situación del COVID, el momento está no aumentado, ha aumentado ligeramente, levemente, desde hace 2 semanas, pero creo que así está todo el país, ¿no? O sea, no hay nada crítico en una ciudad específica, sino que yo siempre reviso las estadísticas de entierros, el exceso de entierros. Esto solo lo tenemos en Guayaquil y se dio por lo que ocurrió el año pasado, ¿no? Que no era la única forma de saber qué es lo que estaba pasando. Y el exceso de entierros se complica un poco, ¿no? Es terrible porque en octubre y en noviembre hubo 2 masacres en las cárceles y vemos esos picos en el exceso de entierros y lo único que decimos es, ¿por qué? Esto no es COVID, estos son homicidios. O sea, y como que me partió porque empecé a ver también que hubo en unos velorios también una masacre ahí de no sé cuántas personas y solo un día hubo 10 homicidios, entonces, más lo de las masacres y todo, de repente veo el exceso de entierros y digo, ya no sé si es COVID o son homicidios, es terrible tener que pensar así, ¿no? Pero sí, vemos que ya pasó lo de las masacres de las cárceles y definitivamente ya no podría haber picos por eso, pero vemos que, por ejemplo, sí ha aumentado un poco y probablemente es por el COVID, de 5 excesos de entierros. Coincidirá un poco con la estadística nacional de 25 fallecidos COVID por día, ¿no? Más o menos en proporción Guayaquil con Ecuador. Sí, así que, bueno, estaremos pendientes de las redes. Por favor, ayúdanos con tus redes sociales para que las personas que no lo hacen te sigan ahora. Sí, en la plataforma de Twitter es @carlosoporto y nada más. Perfecto. Sí, ahí tú diariamente estás subiendo información, cargando información, tanto del país como a nivel mundial, tanto sobre temas de COVID, sobre temas de mortalidad, temas bastante interesantes. Así que amigos, se lo recomendamos. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Salud y Vida. Gracias a ti y buenos días. Muchísimas gracias. Gracias también a Prensa S por la retransmisión de este programa. Y queremos solidarizarnos con todas las personas que tienen enfermedades catastróficas, con jóvenes contra el cáncer, con la ANS, en virtud del plantón que se llevó a cabo el día de ayer. Así que nos solidarizamos con ustedes, amigos. Cuenten con el apoyo de Salud y Vida y sí, pedirle a las autoridades que apoyen a todas estas personas en esta difícil situación de salud. Queremos desearles un excelente jueves, un buen fin de semana. En la ciudad de Quito estamos ya en fiestas, pero por favor procuremos mantener el distanciamiento, lavarnos las manos y usar mascarilla. Un abrazo para todos. Un excelente día.